Muy buenos días, respetados y queridos maestros y maestras de todo el país, que hoy nuevamente, una vez más, se conectan a charlas con maestros, este espacio que hemos creado desde el Ministerio de Educación, desde las iniciativas de la ministra María Victoria Angulo y la viceministra Constanza Alarcón, como una apuesta para el reconocimiento de la labor docente. Aunque no nos encontremos ya en el mes de mayo, el mes de la celebración del maestro, continuamos con este espacio para seguir reconociendo su labor, seguir ofreciendo posibilidades de reflexión y de introspección para cada uno de ustedes en su labor y mucho más en estos tiempos de la pandemia. Así que estamos aquí nuevamente hoy con un espacio que hemos titulado Lecciones de la Maestra Pandemia, un espacio diseñado exclusivamente para la labor docente, para el ejercicio que ustedes realizan a diario y para todos esos esfuerzos que sabemos que diariamente están teniendo ante las dificultades de cada una de las regiones de nuestro país. Se nos empiezan ya a conectar de Planeta Rica, de Piendamó, de Putumayo, de Acacías, de Silvania, Cundinamarca, de Bucaramanga, de La Vega, de Baranoa Atlántico y de otras regiones que ya empiezan a conectarse y que ya iremos anunciando estos lugares de donde nos conectan. Charlas con Maestros es nuestro quinto encuentro. Y recordemos el recorrido que hemos hecho. Inicialmente Diana Gudelo con el arte de cuidar para cuidarnos. Seguimos con Mari Carmen Díez, el pensar la labor docente, esta maestra española que también nos acompañó. Alejandro Sanz de Santa María con el poder transformador de los maestros, este reconocido investigador que se ha dedicado a explorar la experiencia de los docentes en el aula y cómo a partir de ella se construyen caminos de la renovación inclusive pedagógica y de ese acercamiento de los maestros hacia los niños. El viernes pasado tuvimos a Francesco Tonucci por una buena escuela en tiempos de coronavirus y hoy tenemos un invitado muy especial al que ya estaremos presentando, Álvaro Restrepo, un profesor muy reconocido del que ya daremos más detalles. Así que de verdad, bienvenidos maestros y maestras una vez más a Charlas con Maestros, espacio diseñado para reconocer su labor y realmente para poder diariamente seguir comprendiendo la dinámica que enfrentan ustedes en estos tiempos, pero sobre todo comprendiendo que son protagonistas de lo que sucede en la educación de nuestro país. Así que para todos un fuerte abrazo de bienvenida y como es costumbre, nuestra viceministra de Educación Preescolar Básica y Media, Constanza Liliana Alarcón, nos dará también su saludo de bienvenida, así que vice, bienvenida. Edison, muchas gracias a ti, a Álvaro que nos acompaña hoy. Un saludo especial a todos los maestros, maestras, directivos docentes que nos acompañan en la sesión de hoy. Un saludo cargado de gratitud porque yo sé que es un esfuerzo muy grande en este momento con las jornadas, con las formas, los estilos de trabajo que ustedes saquen este espacio. Es un regalo que nos estamos dando los viernes, es un tiempo cortico, lo empezamos temprano, con eso no cruza ni corta con tanta actividad que tenemos en este momento, pero ante todo, mil gracias por sacar este espacio y por estar con nosotros. Tal como ha sido el espíritu y lo que le hemos venido contando todo el tiempo, la esencia y el sentido de este espacio es un espacio donde hablemos y mostremos de entre todos esta gran posibilidad y esta gran capacidad que entre todos estamos construyendo y generando para darle una transformación y para seguir cumpliendo con los temas y la agenda educativa. Pero una agenda educativa que hoy pone unos retos distintos, que hoy pone unos retos centrales en el marco de cómo repensarla. Lo decimos y lo hemos puesto ya en la lógica de la pandemia, pero ha sido una oportunidad interesante para rescatar muchos debates y volver a poner en el centro situaciones, apuestas, condiciones que nos van a permitir a nosotros cada vez más lograr con mayor satisfacción y con pertinencia lo que nosotros estamos desarrollando como maestros. En las charlas que hicimos previas a esta con Álvaro eran varios los temas que nosotros les decíamos desde el ministerio que queríamos que se hablara y que se reconociera y se trabajara con los maestros. Y hoy entonces había un mensaje vital y fundamental que tiene que ver por la historia de nosotros mismos, la historia propia como determinante en las decisiones y en los proyectos que uno decide optar en la vida.
por las formas en que uno decide estar y permanecer en la vida. Y ahí surgen varias reflexiones que fueron las que nos dieron lugar a poder trabajar o a poder armar este espacio con Álvaro, y habían preguntas vitales sobre cómo influye y cómo determina en la construcción de esa identidad de ser maestros nuestras historias de vida. Ahí empezó a pasar, digamos, como un primer elemento importante que dio origen y que dio orientación a esta charla. Y cuando hablamos sobre ese punto, vienen temas que son fundamentales, y es cuando decimos, nos comportamos nosotros en el mundo profesional como, entre comillas, como seres raros. La gente dice todo el tiempo, hay que dividir lo que es lo personal de lo laboral, lo que es cuando está uno en el trabajo de cuando no está. Y lo que uno encuentra acá es que el ser maestro nos ha llevado a la construcción de una identidad, y es una identidad que nos ayuda a ver el mundo distinto independientemente de donde estemos. Un día podemos estar frente a los niños, frente a las familias, pero podemos estar hablando también con nuestra familia, con nuestros seres cercanos. Y lo que hace la educación y concretamente estos abordajes pedagógicos es crear nuevas formas de comprender el mundo, de comprender la vida, de comprender las relaciones, de comprender el lugar y el espacio del otro. Y ahí entonces vuelve y sale esa magia que tenemos eh, cuando ejercemos y cuando somos maestros. Y por eso el tema de la vida, el tema del ser mismo, el tema de lo propio y de lo personal adquieren un valor fundamental cuando de maestros estamos hablando. Y si aparece otro elemento muy interesante que va a ser un deleite escuchar a Álvaro, y es cuando el arte entra y atraviesa esta posibilidad de hacer pedagogía, de construir proyectos de vida, y empieza el arte a ser un ejercicio central y fundamental en estos momentos de reconstrucción y de mirar cómo nosotros claramente podemos resignificar y repensar las situaciones y las formas en que concebimos, comprendemos, interactuamos, le damos lugar al otro, le damos espacio, en este caso, a los niños, a las niñas, adolescentes, a sus familias, para que realmente también construyan y construyan desde su propia historia, construyan también su propio proyecto de vida como elemento central de lo educativo, como finalidad fundamental en lo educativo, pero que también entiendan ese tema artístico no como algo externo, algo que hacen allá personas desde unas estéticas particulares, sino que entra a ser parte de posibilidades de expresión y comprensión de la vida y fundamentales en la toma de decisión y la determinación que se tiene en esas construcciones propias. Álvaro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Este es un espacio que no solo queremos, sino que estamos cuidando mucho desde el Ministerio de Educación. Invitamos a, a personas. Yo no me atrevo a hablar de expertos, porque lo que te quiero decir es que los expertos hoy nos están escuchando. Hoy son los que están al otro lado. Ellos son los que han logrado hacer realmente, o ser mejor, protagonistas de todo el proceso educativo. La experticia está en todo el amor, la sabiduría y la claridad que un maestro pone cada mañana cuando mira hoy de qué manera va a hablar con los niños, va a interactuar con ellos, cómo hace para contactar la familia. Y hoy con 1000 innovaciones, si se quiere, y con 1000 retos, cómo hace para hacerle llegar el material a un niño, cómo hace para que una llamada le salga a través de un WhatsApp, cómo hace para usar una red que también es retadora para nosotros, para poder tener una reunión con maestros y pensar unas unidades de trabajo integradas. Entonces, hoy son muchas formas de pensar, pero como tenemos esa capacidad de ver la vida desde la persona, desde la posibilidad de ser, pues hemos logrado conexiones maravillosas con los maestros, con las maestras de todo el país, de todos los rincones del país. Hoy la geografía entera se une a expresar y a dar un rato, darle un rato a esta reflexión, al reconocimiento y al valor propio que tienen nuestros maestros. Entonces, gracias por estar con nosotros, por querer compartir esa experiencia tuya, que sabemos que es nutrida, es también bastante, no solamente, digamos, motivadora, sino que inspira también
a tener cada vez más motivos para seguir avanzando, para ponerle frente a esta situación difícil que estamos pasando y bueno, para poder sobre eso también tener elementos y seguir construyendo. Gracias Álvaro, bienvenido y creo que ya podríamos entonces continuar, te escuchamos. Muchas gracias, Vice. Primero vamos a dar algunos anuncios y saludos de las ciudades. Precisamente lo has dicho, la geografía entera acompañando. Y ya es costumbre dar este saludo porque inclusive a veces nos escriben de no mencionaron mi municipio, etcétera. Y bueno, quisiera realmente ya hacer una lectura. Ya tenemos más de 2.800 personas conectadas, Álvaro, y tenemos personas de Sevilla, Facatativá, Quindío, Ayapel, Tuluá, Cali, Chía, Nariño, Putumayo, de Cartago Valle, de Túquerres, de Aipe, de El Banco Magdalena, de Sotará, de Turbaco, Bolívar, de Tunja, de Convención Norte de Santander, de El Bagre, de Santander de Quilichao, de Andalucía, Valle del Cauca, de Guatavita, de Sasaima, Gramalote, Tibú, Maicao, Marquetalia, de La Dorada Caldas, del departamento del Casanare, de Chinchiná, de Becerril, Cesar, de Suaza, Huila, de Flandes, de El Tambo, Cauca, de Cartagena de Indias, precisamente las ciudades donde tú te encuentras, desde Cali, desde Barranquilla, Puerto Araujo, desde Popayán, Villavicencio, San Andrés, San Pues, Calarcá, Buga, etcétera. Un gran etcétera. Y seguiremos mencionando estas regiones y estos municipios. Ya tenemos más de 3.500 personas conectadas, Álvaro, y por eso quiero hacer una breve presentación de tu experiencia y realmente poder así darte a conocer inicialmente para que después seas tú quien desarrolle un poco la experiencia que hoy vienes a compartirnos. Álvaro Restrepo es coreógrafo, pedagogo y fundador y director del Colegio del Cuerpo en Cartagena de Indias. Corporación privada sin ánimo de lucro, fundada con la bailarina francesa Marie-France de Louvain desde el año 1997. Ellos ofrecen de manera prioritaria y gratuita formación artística y humana a niños y jóvenes de los sectores más desfavorecidos de la ciudad de Cartagena. El profesor Álvaro ha sido definido como uno de los pioneros de la danza contemporánea en nuestro país, en Colombia, así como un filósofo del cuerpo. Su principal contribución ha sido la de educar a miles de jóvenes para la paz y para una nueva ciudadanía a través del arte. Eso es lo que hoy queremos compartirles. También el profesor es columnista frecuente en prestigiosos diarios nacionales e internacionales como El Espectador, El Tiempo. Ha publicado artículos y ensayos en el New York Times, en la revista del Centro Rockefeller de la Universidad de Harvard, en la revista Índigo en Corea del Sur, por mencionar solo unos cuantos. En el año 2007 ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar con su crónica Llora et Labora, Memorias de la Carne, sobre sus traumáticos años escolares en el Colegio San Carlos de Bogotá. El Colegio del Cuerpo ha sido nominado al Premio de Educación para la Paz de la UNESCO y fue finalista en el año 2008 al Premio Nacional de la Paz. Su trabajo artístico como bailarín y coreógrafo ha sido presentado en más de 60 países del mundo entero. Álvaro, un orgullo tenerte acá, realmente un placer poderte conocer y hablar de manera directa contigo y tu experiencia. Así que te escuchamos, te pedimos abrir tu micrófono y somos todos oídos de esta gran experiencia que hoy tanto nosotros como Ministerio de Educación y los maestros, también parte del magisterio de nuestro país, están aquí escuchándote. Ya 3.700 personas conectadas. Así que adelante, Álvaro. Bueno,
Dice, espacios como estos nos permiten empezar a pensar en cómo trabajar en forma colaborativa en proyectos humanistas, y agradece precisamente el espacio. También nos saludan desde el Departamento del Atlántico, nos saludan desde San Pues, desde Buga, nos están saludando también desde los docentes del Colegio INEM de Soledad. Y bueno, estamos ya confirmando la conexión, me dicen que ya el audio ha vuelto. ¿Puede seguir, Álvaro? Adelante, por favor. No sé hasta dónde me escucharon. Buen ¿Sí punto. se escuchó? El ¿O puedo audio, comenzar de nuevo? si quieres, yo creo que alcanzaron a escuchar las primeras palabras, como el primer saludo, cuando hacían la introducción de todo este tema de la pandemia y de un tema mundial, y creo que a partir de allí ya puedes retomar, Álvaro. Adelante. Vale, pues simplemente reiterar que me siento privilegiado de poder dirigirme a los maestros de todo el país, de la Colombia profunda, pues en estos momentos especiales, estos momentos extraordinarios, creo que el papel de la educación, el papel de los maestros, y yo sobre eso quiero referirme más adelante durante la presentación que quiero hacer, lo que yo considero que es el papel central de nuestro oficio. Gabriel García Márquez decía que el oficio más bello del mundo era el del periodista. Y yo en ese sentido, a pesar de que quiero y admiro muchísimo a Gabo como maestro, como artista, como escritor, yo difiero de él. Yo pienso que el oficio más bello del mundo no es el del periodista. El oficio más bello del mundo es el del maestro. Y ya lo quiero desarrollar un poco más adelante. Y es ese homenaje que quiero hacer hoy a nuestro oficio a través de esta charla, puesto que pienso que sobre todo en las actuales circunstancias somos los maestros quienes estamos liderando digamos, una postura heroica también frente a esta situación que estamos viviendo, de la misma manera como las personas que están en los hospitales, están en los centros de salud, están en la primera línea pues, de la batalla contra el virus. Los maestros estamos tratando de mantener vivo el espíritu de nuestros niños, de nuestros jóvenes, en el confinamiento, desde sus casas, desde donde han tenido que enfrentar esta situación, para no decaer y para seguir construyendo conocimiento y seguir construyendo el mundo en el que vivimos. Yo quisiera contarles brevemente, yo soy bailarín, soy coreógrafo, soy pedagogo, y hace 23 años creé, como lo dijo Edison, en Cartagena de Indias, con la bailarina, coreógrafa y pedagoga francesa, una institución que llamamos el Colegio del Cuerpo. Es una corporación sin ánimo de lucro que trabaja con niños y jóvenes provenientes de los sectores más populares de la ciudad de Cartagena. Sabemos que Cartagena es una ciudad con unos contrastes muy profundos y muy complicados entre riqueza y pobreza. También una ciudad muy excluyente, con problemas de racismo, de clasismo, etcétera, etcétera. Un tejido social muy desgarrado, y el Colegio del Cuerpo, desde que nació, quiso ofrecer oportunidades para que jóvenes de todas las procedencias sociales pudieran unirse a revelar su talento alrededor de lo que la gente más adora hacer aquí, que es moverse. ¿Sabe? Para nadie es un secreto que en el Caribe colombiano la inteligencia corporal, la danza, la música, la expresión artística, pues son realmente extraordinarias. Es un terreno absolutamente abonado. Y cuando mencionaba Edison que nosotros lo hacemos a través del arte, sí, lo hacemos a través de la danza contemporánea, pero nuestra preocupación principal es, y por eso el nombre de nuestra institución, el Colegio del Cuerpo, no es tanto la danza como tal, sino el cuerpo humano. Y entendiendo el cuerpo humano como ese lugar donde acontece nuestra vida, esa dimensión, ese cuerpo mental, ese cuerpo físico, ese cuerpo espiritual. El cuerpo también entendido como un territorio, como un lugar donde estamos todos los días esculpiendo nuestra individualidad a través de la técnica, a través de la disciplina, de la concentración, pero también estamos construyendo un cuerpo colectivo. Nosotros creemos mucho en esta noción del cuerpo colectivo y cómo somos parte
somos células, tejidos, órganos de un gran cuerpo colectivo que es nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro planeta. Entonces, esta metáfora del cuerpo individual y del cuerpo colectivo es algo que hace parte de la formación y de la concientización que nosotros les ofrecemos a nuestros niños. Decía que nosotros somos una corporación sin ánimo de lucro. Nosotros ofrecemos educación no formal, es decir, complementaria a la educación formal. Los muchachos vienen en jornada contraria a trabajar con nosotros, a recibir esta formación, y nosotros trabajamos básicamente en dos líneas. Una que llamamos la educación para la danza o para el arte, y otra que llamamos la educación con el arte, con la danza. En la educación para la danza, pues obviamente estamos detectando talento, estamos detectando aquellos niños y jóvenes que tienen este deseo y esta convicción de que quieren llegar a convertirse en bailarines profesionales, coreógrafos, creadores, y se dedican de manera exclusiva. Son profesiones de largo aliento. Para formar un bailarín profesional son por lo menos 10 años de trabajo continuo. Y en el área de educación con la danza o con el arte, lo que hacemos es una contribución a todos los seres humanos para formar seres más conscientes, más integrales. El cuerpo humano es patrimonio de todos los seres humanos. Entonces, esta ética del cuidado, esta ética de la prevención, del autorrespeto y del respeto por el otro, hace parte de la formación que ofrecemos en el Colegio del Cuerpo. Por el colegio han pasado más de 8.500 niños en estos 23 años, niños y jóvenes de diferentes procedencias, en diferentes programas y proyectos. Y yo quisiera, para introducir el tema, proponerles que veamos un corto video que se hizo hace ya como unos 17 años, cuando apenas el colegio arrancaba, y cuenta la historia de una niña del Colegio del Cuerpo que se inició cuando tenía solo 9 años. Ella venía de un colegio del centro histórico del barrio Getsemaní, el colegio La Milagrosa, y ella se llama Viridiana Calvo. Y se hizo este video que durante muchos años fue un video emblemático de la filosofía, de los alcances, de los sueños del Colegio del Cuerpo. Entonces les propongo que veamos este corto video con la historia de Viridiana Calvo y su relación con el Colegio del Cuerpo. Colombia es un país sumido en una sangrienta crisis de valores, donde el cuerpo ha perdido su dimensión sacra. Diariamente lo vemos mutilado, torturado, asesinado. El Colegio del Cuerpo... Colombia es un país sumido en una sangrienta crisis de valores, donde el cuerpo ha perdido su dimensión sacra. Diariamente lo vemos mutilado, torturado, asesinado. El Colegio del Cuerpo es un espacio educativo y cultural con sede en la histórica ciudad de Cartagena de Indias. Los coreógrafos y bailarines Álvaro Restrepo y Marie-France Louvain ofrecen a niños y jóvenes la oportunidad de construir una nueva ética del cuerpo a través de la danza contemporánea. Viridiana tiene 13 años. Vive en un barrio marginal a las afueras de Cartagena. Forma parte del grupo piloto del Colegio del Cuerpo. El talento que posee y sus ansias de progreso son un ejemplo de los alcances de este proyecto. Nelson Mandela es un barrio de desplazados. Las personas que se vienen a la ciudad huyendo de la guerra, de los conflictos, los ubican aquí. El gobierno les da un sitio para construir un cambuche y
viven aquí. Yo hace 3 años que vivo aquí. No soy desplazada por la violencia, vivo aquí porque mi esposo murió y quedé con 3 niños. Trabajaba en una empresa que la quemaron los terroristas y me tocó venirme acá con mis 3 niños porque quedé sin trabajo. ¡El agua, el agua! ¡El agua! Me llamo Viridiana Calvo Padilla y tengo 13 años. Me gusta bailar porque me despejo de todos mis problemas. Me parece que es muy chévere. Tengo muchos amigos aquí. Me gusta. Bueno, no me olvido de mis problemas en la vida diaria porque, o sea, siempre está como esa bulla y o sea, como que todo el mundo también está hablando de sus problemas y todo. En cambio, en el colegio del cuerpo hay como que un momento de calma, como un momento de quietud, me relajo, escucho otra clase de música. Y debería ser distinto a como estoy en calma, debería recordarme más, pero no. O sea, es como me olvido de todo porque estoy escuchando otra música, una música más suave. No estoy escuchando la champeta, ni que el picó, ni que el problema de mi amiguito o el problema de algún familiar, sino que me olvido de todo. Mire, le van a sacar toda la mala energía y chuf, la botan. La botan toda. Botan toda la mala energía. Sus pies, tobillos, rodillas, todos sus músculos, les ilumina todo. A ver, ahora quién sigue la secuencia acá. Difícil, muy difícil ser padre y mamá y hacerme respetar porque a veces se nos sale de las manos los jovencitos, hacerse respetar y además tener mucha confianza, que yo pienso que ha sido lo que nos ha ayudado mucho, la confianza que tenemos los unos con los otros. Lo que más extraño de mi papá es que me diga princesita, que me trate bien, o sea, como su presencia, tan solo su presencia. Yo pienso que la danza le ha ayudado a tener el tiempo ocupado y no pensar en que vive aquí o ver otras cosas que de pronto sean incómodas para ella. Siempre está ocupada en la danza o en el colegio y no creo que piense o le preocupe que viva aquí. Yo creo que es feliz aquí también. Mírame los zapatos, te va a tocar limpiarme. Ah, mire, manera. O sea, si a ti te preguntan dónde vives, tú dices Nelson Mandela, enseguida te caen todos que mierda. Nelson Mandela es un país que es un barrio de donde pasan matando, que el agua llega con sed, que no sé qué, o sea, te molesta mucho, que no hay agua, que no hay luz, que no sé qué. O sea, porque no saben bien, pero de todas maneras juzgan mucho y o sea, eso te hace sentir muy mal. Buenas. Uno nunca sabe lo que va a pasar. Estamos esperando qué nos trae el futuro. Ojalá que sea bueno, ojalá que sea mejor. Por eso trabajamos, para que sea mejor. Por eso luchamos, para que sea mejor. En un no muy lejano futuro voy a ir a París a bailar, a presentarme como una gran bailarina colombiana, cartagenera. Las cosas son difíciles, pero nada es imposible porque si tú te esfuerzas mucho, tú puedes conseguir todo lo que quieras. Si tienes ganas,
si te gustas, si te esfuerzas y si tienes apoyo y te pones full, yo creo que puedes alcanzar lo que quieras. Pero no sabemos lo que va a pasar. Bueno. Yo creo que esta historia de Viridiana es realmente un ejemplo de lo que es posible hacer cuando hay clarividencia, cuando hay determinación, cuando alguien descubre su vocación y decide llevar un proyecto de vida adelante. Viridiana hoy, esto lo grabamos cuando Viridiana tenía 13 años, Viridiana hoy ya es madre de 3 niños y vive en España. Ella vive en Ibiza y ha hecho una carrera extraordinaria, es profesora de yoga y junto con sus otros compañeros que hacían parte del llamado Grupo Piloto Experimental, pues recorrimos con ellos el mundo entero llevando la filosofía y la metodología del Colegio del Cuerpo. Pero yo quiero centrarme ahora en lo que es el descubrimiento de un proyecto de vida, el descubrimiento de la vocación. Para mí es lo más importante que la educación puede hacer, es ayudarnos a descubrir esos talentos y a descubrir esas posibilidades que cada ser humano tiene para llegar donde se lo proponga. Entonces yo quiero, por eso, proponerles la siguiente. Vamos a ver si estamos ya, perdón, un minuto, compartiendo la pantalla. Sí, vamos a compartir la pantalla. Aquí vamos. Excelente, Álvaro. Ya la podemos ver, la amplías en modo presentación y todos podemos observarla. Adelante, Álvaro. Perfecto. Bueno, quiero un poco hablar de esta fotografía. Esta niña que estamos viendo en la pantalla se llama Lesidet Ortega. Lesidet viene de un barrio de Cartagena que se llama el barrio Arroz Barato en la zona industrial de esta ciudad. Lesidet hace parte de un semillero de talentos que tenemos allí en este barrio, en la institución San Francisco de Asís, con el proyecto, con la fundación Enel, que es una fundación del sector eléctrico. Desde hace ya varios años que trabajamos con muchos niños en proyectos tanto de educación para la danza como de educación con la danza. Para mí esta niña, en su actitud, en su mirada, en su proyección, en su dignidad, representa en gran medida lo que es la misión del Colegio del Cuerpo. Incluso su relación con este pequeño árbol que tiene allí enfrente es la sensación de futuro, la sensación de que puede salir adelante si se lo propone. No importa cuán adversas sean las condiciones de su vida. Nosotros continuamos todavía trabajando con estos niños y más adelante vamos a ver algunos de estos niños trabajando en estas condiciones en que estamos ahora de confinamiento, cómo continúa esta labor. Y yo quiero traer unas reflexiones alrededor del tema de la educación, unos temas generales sobre el tema de la educación y el tema del cuerpo. Y quiero hacer este paralelo y que me parece muy pertinente sobre lo que la danza, la educación del cuerpo puede ofrecerle a los niños y a los jóvenes y lo que también ofrecen los deportes. Se hace un paralelo diciendo que los deportes ofrecen ejercicio, desafío, recreación, una carrera, autodescubrimiento. La danza sirve a todos estos fines, pero además florece en el vasto universo del arte. No es solo trabajo corporal, físico, sino que ofrece una filosofía y una estética y una visión del mundo. En los deportes, la competencia es primaria y abierta. Sabemos que esa es la esencia del deporte. En la danza también hay competencia, por supuesto, queremos ser mejores, pero sobre todo competimos con nosotros mismos. Y esta competencia es secundaria y sublimada. La competencia no es el fin primario. En los deportes se separan a las personas por géneros, ¿sí? Hombres y mujeres. Son muy pocos los deportes que se pueden hacer juntos. La danza tiende a reunirnos. La danza estimula la mezcla de edades y de capacidades físicas y es más fácil de extender a los minusválidos y a las personas mayores y a los enfermos. En los deportes tienden a recompensar y a maximizar el logro. La danza
a recompensar y maximizar la participación. Sabemos que Colombia es un país que baila. En todas las regiones del país, la danza, el baile, hace parte de nuestra cultura. Entonces es una herramienta pedagógica muy, muy potente para transmitir otros valores. Y aquí vemos los niños de Pontezuela, de uno de nuestros semilleros de talento aquí en Cartagena, en la zona norte, concentrados en una sesión de meditación. Lograr mantener tantos niños en este estado y en esta concentración es algo realmente extraordinario. Y esto que me parece a mí muy importante es que muchos deportes son una metáfora de la guerra. Son dos ejércitos confrontados, un ejército doblegando al otro. La danza, por lo contrario, es una metáfora del amor. Y con esta introducción que quise hacer este paralelo entre los deportes, no para ponerlos a pelear, ni mucho menos, porque la educación del cuerpo es una, pero yo hablaba de la educación del cuerpo físico, del cuerpo mental y del cuerpo espiritual. Pienso que la danza toca esas regiones del ser, esas regiones del espíritu que son tan importantes. Vamos entonces a ir a esta frase que he preparado también, que yo sé que es un poco provocadora y sobre todo para decirla en un foro con el Ministerio de Educación. Yo pienso, queridos maestros, que la educación no sirve para nada. Perdón, yo pienso que la educación no sirve absolutamente para nada, a menos que nos ayude a descubrir quiénes somos. Cuando nosotros llegamos al colegio, ya somos alguien. No venimos a convertirnos en alguien, ya traemos un proyecto y debemos saber para qué diablos llegamos a este mundo. Aquí vemos los niños y la variedad y la diversidad de nuestro país, la diversidad de pieles, lo que nosotros llamamos el estrato T, el estrato talento. Y por eso la misión de la educación, ¿cuál es? Y la misión que cada ser humano tiene con respecto a su vida. Para mí existe solo un tipo de educación que es válida y legítima. Yo creo que eso se tiene que replantear y es la educación vocacional. ¿Para qué vamos al colegio? Al colegio vamos a escuchar esa voz interior. Vocación viene del verbo latino vocare, llamar. Hay que escuchar esa voz interior, ese llamado que cada ser humano tiene que nos dice para qué vinimos y qué queremos hacer y qué somos, sobre todo qué somos. Por eso la educación debe ser generosa, debe ser una educación que genera, que engendra, una educación que escucha, que ayuda a descubrir, una educación, por supuesto, que explora, que ayuda a escudriñar y a descubrir, a revelar cuál es ese ser humano que tiene delante de sí el educante, el educador. Y también revela, porque lo debe revelar a uno, y aquí tenemos esta imagen de una de nuestras obras con una mujer que fue una luchadora contra el racismo, justamente ahora que estamos viendo todos estos movimientos contra el racismo en el mundo, lo que ha pasado en los Estados Unidos, lo que pasa aquí en nuestro país también, en Cartagena de Indias, este espectáculo que hicimos en homenaje a Nina Simone, que revela contra el conformismo, revela contra la resignación, la uniformidad, la mediocridad, pero sobre todo yo creo que la educación debe revelarnos contra la frustración. Yo con mucha frecuencia escucho a personas que me dicen, profe, si yo pudiera volver a nacer, yo sería si mi padre me hubiera dejado, si yo hubiera tenido los recursos para haber estudiado tal carrera, yo soy un bailarín frustrado, yo soy un médico frustrado, La gran mayoría de la gente desafortunadamente vive en la frustración porque no ha encontrado eso, que es la vocación, su llamado, que constituye, por supuesto, la verdadera riqueza. Y yo creo que ese es el otro cometido de la educación, proponerle a los niños y a los jóvenes otra noción de lo que significa ser rico. Una educación que nos forma sobre todo para la plenitud, no tanto para el éxito económico o la supuesta felicidad. Yo creo que la felicidad no existe, existe la plenitud. Por eso digo que la única forma legítima y real de la riqueza es la vocación asumida y realizada. Ser y hacer en una identidad gozosa. Yo soy lo que hago y hago lo que soy. Ese es el mayor
logro y el mayor tesoro que un ser humano puede tener. Aquí vemos a los muchachos del Colegio del Cuerpo actuando en Japón en un homenaje a un bailarín japonés y un poeta canadiense. Ser no es tener. Desafortunadamente en nuestro país y en nuestro mundo las personas valen por lo que tienen y no por lo que son. Y yo creo que una educación para el ser es lo que tenemos que estimular. No podemos hacer una diferencia entre el ser, el hacer y el tener. Yo creo que tiene que ser lo mismo. Yo soy lo que hago y por eso llego a tener también éxito económico o éxito de mi vida, porque la satisfacción de hacer lo que yo hago es fundamental. Y por eso llego aquí a este momento que me parece a mí, y es el sentido de la charla en que estamos hoy, el papel de ustedes, maestros, el papel nuestro, ¿cuál es? Por supuesto, podemos decir que el maestro es un guía, es un orientador, un ayo. Las ayas son las nanas, las que nos criaron, un conductor, un fabricante de alas, un medium y un mentor. Y yo quiero concentrarme en esa noción de fabricante de alas, porque yo creo que si los maestros no ayudamos a los niños y a los jóvenes a volar, si nosotros no les damos esperanza, no les damos sueños, no los ayudamos a que construyan sus sueños, ¿de qué estamos hablando? Si los maestros, por el contrario, somos unos peluqueros de alas, sí, que les decimos, no, hombre, no estudie eso, se va a morir de hambre, ¿y usted por qué se va a dedicar a eso? Busque una profesión que le dé plata. La plata es lo único que le da felicidad. Allí es donde estamos nosotros haciendo un daño enorme. Por eso el partero, el maestro para mí es como un partero, como en el sentido socrático de la mayéutica, donde se ayudaba a que el conocimiento pues saliera a la luz. Ese es el papel del maestro. El maestro debe ser un partero, debe ser alguien que genera y que ayuda a que nazca ese espíritu maestro, porque cada ser humano tiene un maestro propio dentro de sí. Y yo creo que el maestro más importante es el que nos enseña a enseñarnos a nosotros mismos, el que nos enseña a aprender. Y aquí hay una cita de este gran escritor sudafricano que se llama John Maxwell Coetzee, donde dice cuál piensa que es la filosofía de la pedagogía. Y dice él que debe ser una filosofía del aprendizaje. Y por eso proviene de Platón y de la filosofía griega, lo que hablaba ahora de la mayéutica. Antes de que el verdadero aprendizaje pueda darse, creo que debe existir en el corazón del discípulo un anhelo profundo hacia la verdad, un cierto fuego. El verdadero discípulo arde en su deseo por saber. Y en el maestro, el discípulo reconoce a aquel que se ha acercado. El discípulo reconoce a aquel que se ha acercado más a esa verdad que él tanto desea poseer. Tanto desea la verdad encarnada en el maestro que está preparado para quemar su antiguo ser con el fin de alcanzarla. Y por su parte el maestro reconoce y estimula el fuego en el discípulo y responde a este quemándose con una luz más intensa. Así juntos se elevan hacia una dimensión más enaltecida, por así decirlo. Esa es la relación de la pedagogía. Cuando uno reconoce en la mirada de un alumno a alguien que está entendiendo, que está queriendo alcanzar esa verdad. Y al yo transmitirla, también yo me estoy enriqueciendo. Por eso nadie se educa solo y por eso el maestro y el alumno se educan juntos y van creciendo juntos. Entonces, por eso la educación debe ser esa mezcla de la técnica, del conocimiento, pero sobre todo lograr algo que se ha erradicado de nuestros procesos educativos, que es el concepto del placer, de la relación entre la disciplina y la felicidad. Yo creo que cuando uno descubre el placer de la disciplina, el placer del rigor, eso es absolutamente insustituible. Y debemos lograr como maestros que el alumno sienta esa dimensión del placer cuando está aprendiendo. Y pues Gabriel García Márquez, con quien yo tuve el privilegio de tener una relación personal y profesional, dijo esta frase magistral que yo creo que debemos aplicar nosotros, maestros, para nuestros alumnos. El secreto para una vida larga y feliz es trabajar en lo que a uno le gusta
y solo en eso. La vida es muy corta, la vida es cortísima. El tiempo pasa volando. Yo le digo a mis muchachos en el Colegio del Cuerpo que lo más importante no es tanto aprender a conocer, a cuidar, a respetar el propio cuerpo, sobre todo en un país que ha tratado el cuerpo con tanta violencia, un país que ha visto tanto dolor, que ha torturado, asesinado, mutilado el cuerpo, sino lo más importante es aprender a valorar el tiempo que tenemos en esta tierra. Cuando nos damos cuenta, ya yo digo, tengo 62 años, por supuesto que he vivido muchísimo, confieso que he vivido, como dijo Pablo Neruda, pero también siento que la vida se va muy rápido y los niños tienen que aprender a valorar cada segundo de su existencia. Por eso yo a veces les digo que yo quisiera cambiar el nombre del Colegio del Cuerpo y tal vez llamarlo el Colegio del Tiempo. Lo que venimos a aprender es a esculpir no nuestro cuerpo únicamente, sino a esculpir nuestro tiempo, a esculpir nuestros momentos, los momentos en que estamos en este mundo. Y aquí hago yo algo con esta palabra, algo que dijo García Márquez en un momento. Gabo dijo, mandemos al carajo la ortografía. Y yo mandé al carajo la ortografía aquí y escribí la palabra placer con S para mezclar esas dos dimensiones. El hecho de descubrir quién soy con el goce de ser, y ese goce que me lo tiene que dar la educación, cuando la educación se convierte en una aventura del conocimiento y no simplemente en una forma de domesticación. Entonces, digamos que este es como el recorrido que he querido hacer sobre este concepto de la educación como una práctica también de la libertad. Yo considero que lo que el Colegio del Cuerpo también está proponiéndole a la educación tradicional es una suerte como una revolución copernicana. Así como Copérnico dijo que la Tierra no estaba en el centro del universo, sino el que estaba en el universo era el Sol y alrededor giraban los planetas, lo mismo quiere el Colegio del Cuerpo proponerle a la educación colombiana. No está únicamente la cabeza, el cerebro, la dimensión racional en el centro de la educación, sino está nuestro cuerpo todo. Aprendemos con todo el cuerpo. Yo recuerdo, y lo mencionó Edison al inicio, yo escribí una crónica que fue muy, muy conocida y premiada, la crónica que escribí sobre mis años escolares en el Colegio San Carlos, cómo mi cuerpo sufrió muchísimo y mi ser sufrió muchísimo en un colegio que privilegiaba las matemáticas, el lenguaje, las ciencias únicamente. Aquellos que teníamos un instinto hacia las artes, que teníamos otro tipo de talentos, no éramos considerados seres marginales. Y por eso yo siempre dije que estuve en el lugar equivocado, no porque el colegio fuera bueno o malo. De hecho, el Colegio San Carlos, donde yo estudié, está considerado uno de los mejores colegios del país, sino porque no era el lugar para mí. Yo creo que cada ser tiene que descubrir el lugar donde puede desarrollar su talento. Y por eso yo pienso que si yo hubiera podido aprender matemáticas, geometría, física, biología, todas estas materias que yo detestaba cuando era un niño, si yo las hubiera podido aprender a través de la experiencia de mi cuerpo, otra hubiera sido mi historia. Porque no todos aprendemos de la misma manera. Ya lo habló Gardner, por ejemplo, toda la teoría de las inteligencias múltiples. Hay personas que tienen una inteligencia mucho más científica, más racional, y hay otros que aprendemos más a través de los sentidos, a través de la intuición, a través del movimiento. Por eso yo también considero que algo que debemos replantear es la idea del aula, el espacio escolar, el espacio de aprendizaje. Yo juego mucho con la palabra aula y la palabra jaula, porque pienso que a veces estamos no en aulas, sino en jaulas. Y el pupitre se vuelve también como una especie de máquina de tortura o de negación del cuerpo. Para mí el aula ideal es el espacio circular,
es el espacio abierto, es el espacio donde el cuerpo puede hablar, donde el cuerpo puede manifestarse. Entonces, ese aprendizaje que se hace con todo el cuerpo, con los sentidos, con la intuición, con la mente, con el alma, yo creo que es algo que es fundamental introducir en una educación que pretende formar seres completos, niños completos. Digamos que hay una concepción muy vertical, la educación tradicional es muy vertical. Tenemos a su majestad la cabeza gobernando el proyecto del aprendizaje, todas las materias racionales, las materias consideradas importantes, las matemáticas, las materias consideradas viriles. Luego está, digamos que eso sería como un 85% del currículo. Después está la zona cordial, la zona del corazón, la zona de la sensibilidad, de la creatividad, de la intuición. Esa zona que a veces se ve como un poco amanerada o femenina. Digamos, los artistas, las artes se ven como materias decorativas, como materias aleatorias, son materias que pueden, accesorias, pueden o no estar en el currículo, son complementos, pero no son consideradas esenciales. Y por último está toda la zona también del deseo, de la educación sexual, de lo que es el cuerpo, también de los instintos. Yo creo que esa verticalidad es también muy nociva en una educación absolutamente jerárquica, jerarquizante, y necesitamos hablar de una educación mucho más horizontal, donde le demos igual importancia a lo racional, a lo cordial y a lo instintivo. Tenemos que poder entender que el ser humano tiene todas estas dimensiones operando dentro de sí al mismo tiempo, y eso es lo que tenemos que hacer con el proceso educativo. Entonces, por eso yo recuerdo cuando yo fui a hablar con García Márquez en el año 97, cuando creamos el Colegio del Cuerpo, fui y le llevé a Gabo en un papel el proyecto y le dije, Gabo, ayúdame por favor a crear este centro, a crear esta escuela, yo quiero crear un colegio que se va a llamar así. Se quedó mirando así el proyecto y dijo, el Colegio del Cuerpo. Es un nombre del carajo. Parece el título de un libro de poemas. Yo creo que eso nos dio también la noción de lo que estábamos haciendo. Sí, una educación poética, una educación de la belleza, una educación que permita aflorar la belleza creativa de los niños y de los jóvenes. Y para esta última parte, digamos, de mi charla, yo quisiera concentrarme, sí, en lo que mencioné como título de la charla, que es el tema de las lecciones que nos está dejando la pandemia, las lecciones que nos está dejando este confinamiento, este momento tan duro que estamos viviendo los seres humanos. Y yo creo que he escrito varios artículos que han salido en periódicos nacionales, internacionales sobre esto, y he hablado mucho de cómo yo siento que esta crisis nos está obligando a entrar en contacto con las cuestiones y las preguntas más elementales, más fundamentales, del ser humano. Así como se están revelando todas las inequidades, todos los problemas de pobreza, desigualdad, etcétera, etcétera, también nos está poniendo en contacto con nosotros mismos. El aislamiento nos ha obligado a estar solos, a estar con nuestras familias, a preguntarnos también cuál es el sentido verdadero de la vida, qué es lo que realmente valoramos. Todas esas cuestiones que antes dábamos por hecho, garantizadas, de repente se vuelven mucho más importantes. Entonces yo creo que también la pandemia nos está planteando cómo regresar a un centro humano, a un centro de una vida más austera, más sencilla, más profunda. Yo creo que en ese sentido, esa pausa que se nos ha impuesto desde afuera por esta situación, esa pausa es muy importante para que nos hagamos esas preguntas fundamentales.
Y yo creo, maestros, que justamente ahora que no podemos estar en el aula normalmente con nuestros alumnos, que estamos tratando de comunicarnos con ellos a través de estos canales un poco fríos y distantes. Yo estoy hablando con ustedes, a mí me dicen que están conectadas 4.000, 5.000 personas y al mismo tiempo yo no los veo, no los siento, no veo sus ojos, no siento su calor. Y eso es algo que para nosotros, los maestros en el aula, es algo que es insustituible. Pero tenemos que acostumbrarnos a eso, tenemos que confiar en que estamos llegando, en que estamos tocando las almas. Entonces, yo creo que es un momento para utilizar estas herramientas de otra manera y poder proponer otras reflexiones, otras maneras de aprender, otras maneras de aprendizaje. Una de las cosas que yo escribí en estos días acerca de lo que también la pandemia nos está revelando, lo escribí en un artículo que publiqué en el diario El Espectador y lo llamé Los nuevos derechos humanos. Y yo considero que uno de esos nuevos derechos humanos que tenemos y que, porque es una herramienta fundamental, es justamente esta que estamos utilizando ahora. Yo creo que se debe llegar en algún momento a la realidad de un Internet absolutamente gratuito, universal y de la mejor calidad para todos los seres humanos. Es la forma de que la educación y lo mejor de la cultura mundial, de la cultura universal, pueda llegar a los rincones más recónditos de nuestro país. Que los niños que están en el Putumayo tengan acceso a llegar a la Universidad de Harvard. Que todos podamos intercambiar saberes. El Internet ha democratizado el saber, ha democratizado el acceso a la información, pues hoy en día, ya que estamos viviendo esta realidad que no sabemos cuánto tiempo va a durar, debemos luchar, y esto lo digo hoy como una propuesta, no es la primera vez que se dice, que el Internet sea algo que gobiernen, que sea controlado por los gobiernos y que controlado en el sentido de que sea un derecho humano, como el agua, como el aire que respiramos. Hoy en día es una herramienta fundamental para que el conocimiento, para que todos tengamos derecho al conocimiento del más alto nivel, no importa dónde estemos. Esto para mí son realmente como los aspectos más importantes. Una última cosa que quisiera decir es que en ciertos países nórdicos, escandinavos, Finlandia, por ejemplo, que tienen sistemas educativos muy avanzados. Hoy en día se está hablando de importar a veces ciertas metodologías de estos países que han logrado una relación con la escuela diferente. Se propone que los niños pasen el menos tiempo posible en el aula, que los niños pasen mucho tiempo en los parques, que pasen mucho tiempo en los museos, que pasen mucho tiempo en la ciudad. La semana pasada el maestro Tanucci decía, la ciudad como escuela. Saquemos a los niños de la jaula de clase, cuando ya podamos volver a salir, y llevémoslo a tener la experiencia del mundo en vivo y en directo. Que salgan a la naturaleza, que conozcan el mundo de primera mano, no solo en la cabeza y no solo sentados en un pupitre inmovilizados donde los niños muchas veces no quieren estar. Y por eso muchas veces los niños se vuelven violentos o se vuelven agresivos. Yo mismo fui un niño diagnosticado como hiperkinético, al que había que reprimir o darle algo para que se calmara. Y yo creo que cuando uno no cabe en su cuerpo, pues hay que darle la voz al cuerpo y que el cuerpo pueda expresarse y que el cuerpo pueda salir al mundo y conocer. Es un hecho que la educación tradicional no ha hecho otra cosa que sacarle el cuerpo al cuerpo. Y yo creo que llegó el momento de darle la palabra al cuerpo, de poner el cuerpo en el centro de la experiencia educativa, el cuerpo en todas sus dimensiones, para que se apodere del conocimiento. Yo propongo que miremos un pequeño video muy corto que tenemos para que puedan ustedes entender cómo está trabajando hoy el Colegio del Cuerpo desde la virtualidad
y desde el confinamiento. Ustedes saben que tal vez las disciplinas que más están sufriendo con esta situación, pues somos justamente las artes del cuerpo, las artes vivas, las artes escénicas. ¿Cómo podemos trabajar con el cuerpo sin el cuerpo? ¿Cómo podemos dar una clase de danza por internet? Pero sin embargo hemos aceptado ese reto. Los muchachos del Colegio del Cuerpo, tanto de la compañía profesional Cuerpo de Indias, que es el núcleo profesional, como los estudiantes del nivel técnico laboral, del nivel preprofesional, y los niños de los semilleros de talento que mencionaba tanto en Arroz Barato como en Pontezuela y en otras localidades, están trabajando en sus casas como pueden, mandándonos videos, con los planes de datos que tienen, con los celulares que tienen. Por eso hablo yo de la necesidad de poder robustecer el sistema de Internet y de todas estas nuevas tecnologías para que los podamos trabajar de manera muy, muy eficaz. Entonces propongo que veamos el video cortico, Edison. ¿Sí? Perfecto, Álvaro. Vamos a lanzarlo y te doy Sí. señal para que también puedas tú irlo comentando, por favor. Exacto. Adelante al máster. Listo, está corriendo, Álvaro. Perfecto. Bueno, pues simplemente en este pequeño video ustedes van a poder ver a los muchachos de los diferentes niveles del colegio trabajando. Ahí tenemos un nivel que se llama los estudios contemporáneos en danza, que son estudios de 2 años. Esto es lo hacemos con el apoyo del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, y vemos cómo estos jóvenes en sus casas, en la sala de su casa, van construyendo, van siguiendo las indicaciones de sus monitores, de sus profesores. Los muchachos que hacen parte de la compañía son los instructores, son los monitores de estos chicos, y les mandan todos los días, les están mandando indicaciones, tanto técnicas como propuestas de talleres de improvisación, de creación. Y aquí vemos cómo estos muchachos con estos talentos impresionantes pues hacen su mejor esfuerzo para poder trabajar en condiciones no ideales. Para nosotros que trabajamos con el cuerpo y que trabajamos con la danza, el cuerpo necesita espacios aptos, pero vemos cómo estos muchachos con una gran resistencia y una gran resiliencia están asumiendo el reto de trabajar desde sus casas en las condiciones que pueden, y vemos cómo logran unos niveles de concentración, de poesía, de intensidad. Ahí, en el Colegio del Cuerpo en este momento tenemos, además de la compañía profesional, que son 10 bailarines, la gran mayoría formados desde la infancia en el colegio. Hay muchachos que llevan 18 años con nosotros y que son maestros de estos chicos que están viendo ustedes ahora. Estos chicos que ustedes están viendo algunos de ellos vienen de otras partes del país, de otros países del mundo, de otras localidades de aquí de la región. La gran mayoría son muchachos becados. Los que pueden pagar, pagan y ayudan a subsidiar a los que no pueden pagar. Y aquí los vemos haciendo pues sus ejercicios de creatividad en sus casas, desde donde están creando estas pequeñas obras. Hay un momento en que vemos a la compañía Cuerpo de Indias, a los bailarines de la compañía, que son ya profesionales, que son muchachos de nivel mundial. De hecho, con esta compañía, con estos jóvenes, hay algunos que vienen del Bagre, Antioquia, otros vienen de Bucaramanga, de diferentes regiones, de Cali. Este año íbamos para el Lincoln Center, a actuar en el Lincoln Center. Y bueno, a raíz por motivos de la pandemia, pues se canceló toda nuestra programación internacional. Pero creo que ha sido una muestra interesante ver cómo estos muchachos están resistiendo con una gran fortaleza y un gran positivismo
han asumido las dificultades, el reto, y siguen trabajando para no dejarse vencer hasta que podamos volver a encontrarnos y podamos continuar nuestro trabajo creativo, nuestro trabajo de formación y de disciplina. No sé, Edison, si quieran recoger algunas... Claro que sí, Álvaro. Álvaro, de verdad, muchísimas gracias, muy inspirador. Yo creo que siempre que termina nuestro ponente principal, estamos llenos de muchas emociones y así están también las 6.000 personas ya conectadas. Hay muchas reacciones, muchos comentarios, algunos llamados de atención a nosotros como Ministerio de Educación, es obvio, y la invitación muy proactiva de que empecemos como institución también nosotros a pensar cómo empezamos a involucrar profesionales como tú en nuestro sector, en las instituciones educativas. Algunos inclusive nos dicen, ojalá cada institución educativa tuviese un maestro que promueve precisamente esta disciplina, las artes. Nos dicen frases como estas, quiero irlas compartiendo con la vice y contigo. Perder la dimensión sacra del cuerpo es perder todo el valor de la vida y del ser humano como máxima expresión de la creación. También nos comentan la invitación que se le hace a la escuela, que ofrezca oportunidades para explorar los talentos, los maestros convertidos en verdaderos vendedores de sueños, en fabricantes de alas, tú lo decías. La escuela para que enseñe herramientas y habilidades para enfrentar la vida. Hay muchas palabras de gratitud de nuestros compañeros, en las personas que están conectadas. Hablan como todas las artes son fundamentales, no solo en pandemia, debiera ser un tema del diario vivir, del cotidiano vivir de las instituciones educativas. También nos hablan de la importancia del proyecto de vida como brújula para cada persona. Nos mencionan también la importancia de ser inspiradores. Hay un llamado interesante también de una maestra que dice, bueno, no es el momento de quejarnos de qué no ha funcionado, es el momento de empezar a construir pedagogía con esta inspiración, con estos mensajes, con estas propuestas que estamos escuchando y que hoy llegan a nuestras vidas y nos permiten empezar a rediseñar un poco nuestras apuestas como docentes. Llevar al estudiante a su realización, reivindicar la inteligencia, los tipos de inteligencia, nos mencionan también, nos escriben también de departamentos del Atlántico, de Caldas, mensajes muy motivantes que rescatan un concepto que también has mencionado, el amor. Cuando uno ama lo que hace, definitivamente lo hace con amor. Y creo que son los mensajes que nos llegan de distintas regiones y como es ya costumbre en nuestra dinámica, voy a darle la palabra a la vice que quiere también hacer una pregunta en medio de tu intervención y luego pasamos unos videos que es el ejercicio que tenemos también planeado en el programa. Adelante, vice. Gracias, Edison. Álvaro, a ti también. Mil gracias. Creo que sigue siendo un acierto el abrir un espacio claro de trabajo y de comunicación con los maestros. Uno escucha, pero lee todo el tiempo lo que ellos van diciendo, lo que valoran el espacio, pero a mí me parece que es fundamental asumir responsabilidades. Parte del ejercicio de este proceso también es entender y es aprender y es escuchar de otras maneras, es buscar también una manera de tener un contacto directo con los maestros. Y tú dices varias cosas que son retadoras y sobre las cuales, digamos que yo hago una pregunta o yo hago un par de preguntas que perfectamente puede ser para los dos en el sentido en que nosotros tenemos que responder por las condiciones. Y es decir, hoy retos muchos. Como maestros tenemos claridad que hay que repensar, que hay que resignificar, que esto es una oportunidad. Yo también valoro mucho esa postura donde decimos no podemos quedarnos aquí quietos esperando que la pandemia pase, sino cómo traducimos esto en una oportunidad, pero claramente llamados de fondo a las inversiones, al gobierno, a lo que tenemos que priorizar. Los temas de conectividad han sido en este momento uno de los desafíos más grandes, lo asumimos, lo hemos asumido en el entendido que estamos tratando al máximo de mirar con alianzas, trabajos con Mintic, con RTBC, con cooperación, buscando formas y mecanismos, pero ahí hay un rezago. Y mal haríamos nosotros salir en una postura defensiva a tratar de ocultar lo que es evidente y lo que está y lo que constituye hoy en este momento una dificultad mayor para los maestros, para las familias y para los niños. Máxime cuando
obviamente estamos tras la posibilidad de llegar a la totalidad de los niños, pero hay unas regiones del país que asumen o que requieren o que implican mucho más retos y esfuerzos porque son zonas alejadas, son zonas distantes. Entonces, en eso, un primer mensaje diciendo que nosotros también estamos escuchando, que esos mensajes que ustedes nos dan también son vitales y fundamentales para la orientación y la lógica de política. Pero hay dos cosas sobre las cuales yo quisiera que nos ampliara un poco. Dos conceptos que dio usted que eran fundamentales ahí. Uno, pues el símil es similar, cuando usted, es interesante, cuando usted decía el aula y no una jaula. Entonces, la reflexión en torno al espacio físico, sale mucho en las discusiones que nosotros tenemos en este momento porque esto ha tenido implicaciones importantes frente a los esquemas y formas de convivencia y de interacción de las familias. Y hay una pregunta fuerte en este ejercicio de mucho estrés, de tensión, de preocupación por la organización de los espacios, la organización también de esos lugares donde cada uno dentro de su independencia también tiene que lograr hacer y desarrollar su agenda. Y ahí sobre ese ejercicio, dentro de la reflexión que ustedes han tenido, y cuando decimos el tema del trabajo en casa, si bien en agosto van a haber posibilidad de que durante algunos días los niños asistan a unas clases y a unas sesiones presenciales, este proceso va hasta fin de año. ¿Qué mensaje, usted qué recomendaciones nos puede hacer en torno al uso de estos espacios que son vitales, pero que claramente en la historia y en la idea nuestra estaban destinados para otras cosas distintas? Allá no se vivía el mundo, entre comillas, de lo educativo cuando nos referíamos a lo escolar. Yo quisiera sobre eso una recomendación importante de usted para los maestros. Y la segunda es que en eso han sido reiterativas las intervenciones y los mensajes de ustedes, y es la pregunta por que repensemos una educación centrada en contenidos, que no es lo mismo que en conocimiento. El conocimiento claramente está, o sea, de la vida se genera conocimiento, pero es los temas de contenidos cuando hay veces que la única directriz, la única posibilidad, la única orientación, y eso a todo nivel lo tenemos que revisar y que replantear, está puesto por el cumplimiento de un listado de contenidos. Y hoy es el ejercicio, hoy el llamado que ustedes hacen, y tú particularmente haces un llamado en torno a qué es lo esencial sobre lo que tenemos que poner y prestar atención en este momento en cuanto a esa construcción de conocimiento. Ese sí no lo abandonamos, pero es conocimiento ¿para qué? Porque es un conocimiento referido a la vida, a las posibilidades de ser y estar en la lógica que lo pones claramente, donde no lo diferencias, a esa unidad que existe, pero sí es generar conocimiento, transformación, posibilidades de ver de nuevas maneras la misma realidad, pero puesto la esencia en con otros sentidos, con otras prioridades, donde creo que hay el llamado y el reto, y nosotros desde el ministerio estamos tratando de hacer un esfuerzo muy grande porque sea parte de la agenda pública en ese momento. Esos dos elementos dentro de infinidad que tú nos das, pero además, insisto, esto de la mejor manera no lo vas a tomar a mal. Te escuchamos, pero yo particularmente, y sé que muchas personas en el ministerio que nos están acompañando ahorita, revisamos y leemos con detalle lo que escriben los maestros en el chat, la retroalimentación que ellos nos van dando, lo que piensan, cómo están entendiendo también, no solo el espacio, sino los mensajes que cada uno de ustedes está dando. Entonces, ponemos cuidado en ambas partes, nos da la vida para tener esa posibilidad, afortunadamente, pero además de muchas otras comentarios o muchas otras inquietudes que tienen los maestros, sobre esas dos ahondar un poquito en este ratico que nos queda previo a un video también que yo sé muy inspirador que vamos a ver de una experiencia en una entidad territorial. Gracias, Álvaro. Sí, pues Vice, el tema de los espacios es un tema fundamental. Yo soy un convencido de que, sobre todo para el trabajo que nosotros hacemos, pero no únicamente para el trabajo nuestro con el cuerpo, sino el trabajo, la importancia que tiene el espacio, la dignidad del espacio, la arquitectura, la relación cómo modifica un espacio, cómo puede modificar el comportamiento.
El Colegio del Cuerpo, cuando comenzó en el año 97 en Cartagena, comenzó en un convento del siglo XVI, el convento de San Francisco, el claustro de San Francisco. Y estos muchachos que venían del colegio INEM, porque nosotros arrancamos la experiencia en el año 97 con 480 niños del INEM, que los traíamos en camionadas de A60 para este convento. Llegaban allí y apenas entraban a este convento, apenas entraban a este espacio que nosotros teníamos adecuado allí, con piso de madera, con ventiladores, con muy ventilado, aireado, ellos se sentían inspirados, se sentían transformados. El espacio es fundamental. La dignidad de los espacios. Por eso yo creo que yo muchas veces voy a las instituciones educativas y veo que los espacios, la estética, la dignidad de los espacios no es tenida en cuenta. Y se piensa que se puede trabajar de cualquier manera, en un aula cualquiera, en unos pupitres cualquiera. No hay un cuidado con eso que nos arropa, que es la arquitectura. Y yo creo que eso es fundamental. Ahora, los niños están aprendiendo en la casa, ahora están en sus casas, muchas veces en condiciones muy difíciles. Como vieron ustedes en los videos, pues hay muchachos que viven en situaciones precarias. A veces viven en casas donde hay 15 personas y tienen que lograr concentración y silencio y encontrar un refugio para poder concentrarse. Entonces, eso es muy difícil. Pero yo sí considero que la educación, el ministerio, las instituciones que promueven la educación tienen que hacerse un replanteamiento muy profundo sobre los espacios de aprendizaje. Primero porque, como decía antes, debemos salir de los espacios de aprendizaje, debemos salir a la ciudad, debemos salir a la naturaleza, debemos hacer que el mundo se convierta en una gran aula. Pero los espacios especializados de aprendizaje en las instituciones educativas deben ser espacios que deben ser curados, que deben ser cuidados, que deben ser pensados para que el comportamiento de los niños, para que su concentración pueda ser mejor. Yo creo mucho en los espacios circulares. Yo soy un enamorado del espacio circular. Yo creo en el aula inclusiva, donde todos nos vemos a todos. Nadie le está dando la espalda al otro. Yo no creo en esa distribución del aula donde uno está sentado mirándole la nuca al compañero y enfrente tiene un dictador de clase que es el profesor, rellenándole a uno la cabeza de conocimientos. Yo creo en el espacio circular, yo creo en un espacio donde podemos movernos, donde podemos experimentar, donde podemos aprender con todo el cuerpo. Entonces, esa es mi reflexión un poco sobre el tema del espacio, Vice. No sé si es lo que me estabas preguntando, pero es mi sensación con respecto a eso, ¿no? Y por el otro lado, sí, dime. Sí. Vamos, para yo darte la palabra y dar el mensaje, o faltaba una respuesta. Sí, solo una respuesta muy corta. Adelante. Sobre el tema de la educación por contenidos. Así es, disculpa. Yo creo que lo más importante es, en un momento se habló mucho del tema, o se sigue hablando todavía del tema de las competencias y de la educación, de una educación basada sobre el tema de competencias. Y yo creo que lo que tenemos es que replantear la educación para que sea una educación que realmente nos enseñe a aprender y nos enseñe a educarnos a nosotros mismos. Por eso insistía tanto en el tema del acceso a las tecnologías, al Internet, de manera tal que uno mismo, los maestros sean simplemente unas guías, los maestros son simplemente unos propiciadores, unos detonadores, personas que les proponen a los niños y a los jóvenes terrenos por los que ellos pueden entrar y aventurarse para que ellos mismos construyan su conocimiento. Entonces es más una educación que da herramientas para que aflore lo que yo mencionaba en mi charla, aflore ese espíritu maestro que cada ser humano tiene que desarrollar para que aprenda a enseñarse a sí mismo. Entonces yo sí considero fundamental una educación basada en eso, basada en
la educación que nos enseña a aprender, más que una educación que nos llena de conocimientos o de contenidos o de competencias, cuando la apropiación del conocimiento y la apropiación del mundo es muy otra, según mi comprensión. Gracias, Álvaro. Vice. No, sí, esas eran las dos inquietudes. Yo aquí desafortunadamente peleaba con el tiempo porque hay muchas cosas que revisar. Creo que son reflexiones de fondo, son reflexiones que entran por el alma y se instauran en el cuerpo, pero que generan responsabilidades y reflexiones profundas sobre el tema de lo que debe ser aprovechar estas condiciones y esta situación que vuelve y afortunadamente nos revuelve la agenda educativa y vuelve y nos pone en una lógica de repensar tantos procesos y planteamientos que los maestros lo han venido definiendo, delineando, muchos lo practican, pero que nos ha faltado a todo nivel, desde la misma línea normativa, la política pública, la transformación de la práctica, porque al final del día, si bien todo eso es importante, quien hace que las cosas sucedan, quien hace que allá pase algo distinto y se genere una posibilidad para la vida de un niño es un maestro, allá, con su inspiración diaria y a pesar de, muy comprometedor lo que estoy diciendo, pero a pesar de, evidentemente ellos logran que las cosas pasen, ellos logran que hayan transformaciones, ellos logran hacer posible que en condiciones como las que tenemos ahorita se siga hablando de un proceso de acompañamiento, de aprendizaje en casa, con resultados muy hermosos, y yo por eso sé que el tiempo agobia, tendríamos que dejar aquí con Álvaro desafortunadamente, pero están pasando cosas muy lindas en los territorios colombianos. También la voluntad de los maestros, de los directivos docentes, de los secretarios y secretarias de educación, hoy están haciendo, en su gran mayoría y como en todo, también nos escriben personas, también las estamos leyendo, sobre resistencias de algunos directivos docentes y demás. Vamos en el proceso, vamos mirando, hay que también seducir y contar otras formas, hay angustia, hay temores, pero creo que si empiezan a haber posturas fuertes, pero principalmente prácticas visibles de que esto es posible que pase, vamos a lograr llamar y convocar a muchas más personas a este gran ejercicio que estamos haciendo. Álvaro, mil gracias, y creo que ya, Edison, tú te encargas de cerrar. Voy a darle paso a una experiencia que precisamente, Álvaro, ha sido tradición ya en este espacio de charlas con maestros. Se llama Escuela en Casa, es una experiencia de trabajo con directivos docentes, con familias de Aguadas Caldas, a través de la radio, el trabajo en casa en huertas, fomentando el trabajo con la familia, y es un proceso de formación de formadores con los docentes. Experiencias como estas, Vice, son las que nos permiten también ver cómo se está rediseñando la educación, cómo estamos tratando de dar respuestas oportunas, y retomo un poco eso último porque esa resistencia que puede darse, y que sabemos, Álvaro, que también pueden ser reacciones a veces de miedo a la novedad, miedo a la innovación, miedo a qué puede suceder si ahora no hago lo que siempre he hecho. Son respuestas humanas definitivamente, son respuestas inclusive a veces biológicas, lo sabes bien desde el cuerpo, pero creo que el llamado es ese, y los maestros te agradecen con el corazón tu intervención. Por eso vamos a ver estos dos videos, son dos fragmentos de esta experiencia para poder ya cerrar nuestras charlas con maestros y nuestro encuentro de hoy. Le pido al máster, por favor, lanzar los videos. Esta es nuestra clase de Paisaje Cultural Cafetero de Escuela en Casa. Particularmente lo que me gusta de Escuela y Casa es que todas las instituciones hemos logrado unirnos, algo que quizá nos hacía falta, unir el sistema educacional. Mira que en los espacios de radio hemos podido interactuar, nos han dado espacios para que cada uno, desde lo mucho o poco que sepa, interactúe. Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas. Aguadas es un municipio ubicado en el extremo norte del departamento de Caldas. Cuenta con un poco más de 23.000 habitantes, de los cuales su mayoría reside en la zona rural. Nuestro municipio es conocido como la capital del pasillo colombiano y también como la capital del sombrero.
Desde la Secretaría de Educación del municipio hemos creado el programa Escuela en Casa, con el fin de apoyar a nuestros niños, niñas y adolescentes en los procesos de formación desde su casa. Escuela en Casa trabaja todos los lineamientos que ha establecido el Ministerio de Educación Nacional para trabajar en estos momentos de confinamiento y de cuarentena. Por un lado, todo el tema de proyectos pedagógicos, lo trabajamos a través de estos procesos, pero también todo el tema de competencias socioemocionales. Es mucho mejor que los muchachos estén acá en la casa, que lo estén haciendo. O sea, tendremos que unirnos como con los muchachos, los padres con los muchachos, a que ellos estén bien. En Escuela en Casa tenemos articuladas a las 10 instituciones educativas del municipio de Aguadas en una prueba piloto inicialmente que hemos definido y donde, digamos, tenemos 89 maestros del municipio, más del 30% de los docentes de las instituciones educativas que se han articulado a este proyecto. Estamos llegando a unas 1.500 familias del municipio, tanto de la zona urbana como de la zona rural. Para eso, este programa ha establecido 2 proyectos pedagógicos. El primer proyecto pedagógico es Cultura del Cuidado, muy, digamos, enlazado con todo lo que necesitan en estos momentos nuestras familias, que es trabajar todo ese tema del autocuidado. Entonces ahí estamos trabajando el tema de la alimentación saludable, la actividad física, la dinámica familiar, el medio ambiente, y lo enlazamos con áreas del conocimiento como las matemáticas, las ciencias sociales y las ciencias humanas. Pero también estamos trabajando un segundo proyecto pedagógico, que es el proyecto pedagógico de identidad cultural. Escuela en Casa ha permitido que desarrollemos esas grandes habilidades y mostremos al mundo y a nuestros estudiantes lo que es el pasillo, la cultura del sombrero, el paisaje cultural cafetero y la actividad física, porque todas ellas conllevan a un gran desarrollo de las habilidades socioemocionales que permiten esa gran empatía y esa gran identidad que conllevan entonces a un autoconocimiento, a una autoestima, al autorrespeto. Llega un reality con estilo aguadeño. Y con él la Escuela en Casa, para aprender sobre nuestra identidad cultural. Es el momento de reconocer y aprender la historia y las tradiciones de nuestro municipio. Contamos contigo para el desafío 2020. Escuela en Casa funciona bajo 3 componentes. El primero de ellos es la formación. Creamos una parrilla especial, una para niños de preescolar y primaria y otra para niños de secundaria y media. En esa parrilla lo que hacemos es que intervienen un programa de radio de 45 minutos y después hay un proceso de otros 45 minutos de acompañamiento de los maestros. 1. Su diseño bajo la metodología ABP. Desde 2 proyectos pedagógicos, los estudiantes resuelven necesidades incrementadas con la pandemia. Instalando huertas caseras y apropiándose de las tradiciones de su municipio, desarrollan habilidades de autocuidado y sana convivencia en familia. Formación a formadores. Semana a semana nos reunimos con los maestros para precisar acuerdos en el acompañamiento con los estudiantes. 3. Diseño de guías de aprendizajes. Apoyamos a los maestros con guías de aprendizajes y desarrollos humanizantes, experienciales y amigables. El segundo componente es el redireccionamiento. En este proceso entendemos que si nosotros queremos brindarle un bienestar integral a nuestras familias, niños y adolescentes, necesitamos de otras redes que posibiliten este objetivo. Asimismo, Escuela en Casa cuenta con un centro de apoyo para nuestros maestros. En ese centro de apoyo ellos reciben acompañamiento a nivel técnico, a nivel metodológico, como ya lo veníamos mencionando, pero además también un acompañamiento a nivel psicosocial. También teniendo en cuenta que si nosotros queremos cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes, tenemos que partir por cuidar a nuestros maestros. Escuela en Casa, una estrategia para reinventarnos de la manera para llegar a nuestros niños, niñas y adolescentes en esta época de COVID. Estamos aprendiendo nuevas metodologías, nuevos conocimientos al estar trabajando con profesionales de otras áreas. Nuestro tercer componente es el entretenimiento educativo, es entender que cómo a través de formatos de entretenimiento podemos llegar a motivar a nuestros niños, niñas y adolescentes y a sus familias para que participen de los proyectos pedagógicos.
entendiendo los postulados de la neurodidáctica que invita a que el cerebro se debe emocionar también para aprender, nosotros hemos establecido una serie de concursos, como los concursos de talentos, el concurso de cuento, el concurso de reciclaje, el concurso de coreografía y unos realities y celebraciones, el reality Desafío 2020, Mi Corazón Palpita, y la celebración del Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Maestro, que invita a la integración familiar y a trabajar los proyectos pedagógicos. Las instituciones educativas lo han tomado de muy buena forma. Los estudiantes de una u otra forma nos hemos adaptado muy bien, pensaría yo. Y resaltar el trabajo de administración porque se preocupó y quiso asociar desde lo que podía. El problema en Aguadas hay más conectividad, en el campo no tanto. Entonces esa idea de utilizar la emisora como medio de precursora de conocimiento, excelente. Pela, pela. Raya, raya, amasa la masa. 1, 2, 3. Corta, corta. Pica, pica. Sirve en el plato y a comer. Buenas tardes, nosotros somos la familia ¡Covi Familia! Tus manos están, cuídate, cuídate, que yo te cuidaré, no esperes más, haz el cambio, y lo podremos lograr. Yo me cuido cuando lleno el plato de colores, mi cuerpo funciona en óptimas condiciones. Muy bien, una experiencia de Aguadas Caldas, una experiencia de la Secretaría de Educación, a quien agradecemos realmente esta iniciativa y todos los esfuerzos que sabemos que hay detrás de un logro como esto. Quiero darle la palabra a Álvaro ya para dar un mensaje final. Álvaro, 1 minuto, el tiempo apremia, pero sí quiero que nos des una despedida y puedas despedirte de todos estos mensajes de agradecimiento que dicen nuestros maestros. Así que te doy la palabra. Muchísimas gracias, Edison. No solamente decirle a los maestros que el tema de la educación del cuerpo en todas sus dimensiones es muy, muy importante, sobre todo en estos tiempos donde estamos viviendo una crisis sanitaria. Educar el cuerpo para la salud, educar el cuerpo para la paz, educar el cuerpo para la dignidad es fundamental. Por eso, cuando yo hablo de poner el cuerpo en el centro de la experiencia educativa, en relación con todas las otras áreas del currículo, tiene una importancia capital. Solamente eso, decir también que los maestros son o deberían ser considerados en nuestra sociedad como seres sagrados. En las clases de danza, siempre al final de la clase, cuando el maestro termina, los estudiantes lo aplauden. Es una costumbre universal. Siempre se aplaude al maestro al final de la clase por su generosidad, por los conocimientos impartidos. Yo quiero hoy aplaudir a los maestros de Colombia que hacen su trabajo con dedicación, con mística y con una enorme vocación. Muchas gracias a todos y siempre con ustedes. Álvaro, a ti muchísimas gracias. Gracias a los maestros y maestras de todo el país, directivos, docentes, secretarías de educación y equipos. Realmente les invitamos para una próxima ocasión, el próximo viernes, a una nueva cita de charlas con maestros. Queremos decirles de todo corazón que leemos atentamente sus comentarios, que el equipo del Viceministerio y del Ministerio de Educación, aquí presente en cada uno de estos espacios, lee cada uno de los comentarios que ustedes realizan, nos desafían, nos retan y seguramente hacemos todo lo posible con todo este gran equipo humano que hay detrás de poderle dar voz a ese sentir de cada uno de ustedes, pero sobre todo de dar respuestas oportunas en estos tiempos que estamos viviendo. De verdad, muchísimas gracias. Un abrazo virtual para todos. Nos vemos en 8 días, así que éxitos en sus labores, excelente fin de semana y felicidades.